be or not to be? That's the question. Voto atada. Dios os guarde. Pero si sois el famoso bardo inglés, don Guillermo Shakespeare. Yes, I am, but William, not Guillermo. La aventura va guiando nuestros pasos mejor de lo que alcanzáramos a desear. Pues, ¿no es cierto que hoy se cumplen años de nuestro honroso tránsito al Parnaso, también conocido como el paraíso de los escritores? Y esto nos da derecho a encontrarnos. Yes, but it isn't today, my dear friend. Now we are in 19th April, and we die on 23rd April. 19 de abril, 23 de abril. ¿En verdad me está diciendo vuesa merced que hemos errado en el día? ¿Acaso hemos venido antes de tiempo? Pésame sobremanera lo que me decís, buen caballero. Pero, ¿qué hace toda esta gente aquí mirándonos? ¿Han venido también engañados? ¿O acaso bajo el embrujo de algún sabio malambrí? Sí, don Miguel, té raó el mestre Willy. Si els càlculs de la meva art magna no m'enganyen, avui és dimarts 19 d'abril del 2016. Però us equivoqueu, mestre William, quan dieu que vareu morir el 23 d'abril. I'm wrong, you say? How do you talk to me like this? And who are you, by the way? Soc Ramon Llull, el doctor il·luminat. Vaig morir 300 anys abans que vosaltres, el 1316. ¿Y cuál es nuestro hierro, reverendo y noble anciano? La gent que viu en l'error pensen que vàreu morir tots dos el 23 d'abril del 1616. Però la veritat és que vos, don Miguel, vau morir 10 dies abans que vos, mestre William. A Anglaterra encara comptàveu els dies pel calendari julià, mentre que a Castella ja ho fèieu pel calendari gregorià. De manera que vos, William, vau morir el 3 de maig. ¿Quién podría ser lo que dice vuesa merced? ¿Qué algo he oído yo sobre eso? Con menudo sabio hemos dado. The only truth I know is that 400 years ago, Miguel and I died indeed. The exact date is not so important. No puedo por menos que maravillarme ante vuestras razones, maestre William. Y añadiríase que el venerable doctor Rubio, aquí presente, cumple ahora los 700 años de su paso a la gloriosa vida eterna. Teniu raó, nobles senyors. Vaig morir ara fa 700 anys. De viatge entre Tunis a Mallorca, a l'edat de 84 anys. Really? At 84 you said you died? That's a lot of years, my friend. For a man in the 14th century. Tell me, what's your secret? Cap ni un de secret, però creure en un únic Déu veritable i ajuda. Vaig escriure a mà quasi 300 obres. 300 libros de vuestra propia mano, como para que se le derrita uno el seso y acabar dedicándose a la caballería andante. ¿Y de qué trataban vuestros libros? De tot. Astronomia, filosofia, matemàtiques, lògica... Però el que pretenia, sobretot, era la conversió dels infidels. Hi ha algun infidel a la sala? El puc cristianitzar sense violència, només amb arguments. It's so interesting, dear Ramon. Y todas vuestras obras escritas en la magna lengua catalana. ¿La de mi amigo el bandoler Roque Guinart? La majoria en català, però d'algunes en àrab, llatí i provençal. I algunes en més d'una llengua. Vaya con el doctor iluminado. Bueno, cabe decir que aquí un servidor escribió también un sinfín de obras. Poesías, novelas, entremeses... Debería usted, maese Raimundo, leer ni que fuera una de ellas. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cuán grande sería su fama si las gentes han acabado por juzgar más verdadera la existencia de mi caballero y su escudero Sancho que la mía propia. Incluso empiezo a percibir la influencia en mi hablar de mi personaje. You write plays? One thing I can tell you for sure is that if the world remember me, it's precisely for my plays. Who has never heard about Romeo and Juliet? Romeo y Julieta. Merecida os sea la gloria si tan trágica historia de amor brotó de vuestra pluma. Viene de decir que he oído hablar del inmortal amor del joven Romeo y la tierna Julieta, a cuya magnitud a comparársele solo puede la que de Don Quijote, mi humilde criatura, rindió a su inaccesible, por inexistente, Dulcinea del Toboso. I also write tragedies and comedies. Hamlet, Macbeth. I myself appear as one of the actors or actresses. Pues a merced, actriz. ¿Es real lo que oigo? Paréceseme que es Sancho quien intenta distraerme con alguna de sus jocosas habladurías. Yes, of course, actresses. In the good play, woman couldn't appear on a stage. Segons dieu, nobles cavallers heu escrit poesies com jo. Yes, my sonnets are famous. Shall I compare thee to a summer's day?
thou art more lovely and more temperate. Sí, sí, ciertamente hermoso. Et comparo amb un dia de temps primaveral. En tu hi ha més bellesa i més comportament. Bueno, ¿y qué ha sido de vuestras vidas? Dese cuenta aquí, punto por punto, algunas de vuestras más sonadas aventuras. Jo vaig viatjar per tot el món conegut, provant de convèncer a tothom que la religió verdadera és la cristiana. Vaig estar a París, a Roma, a Àfrica... Fins i tot vaig dialogar amb els savis musulmans i em van tancar a la presó i em van apedregar. Estuvisteis en prisión, noble anciano, como yo, más de 5 años preso en Argel hasta que fui rescatado. También participé en la famosa batalla naval de Lepanto, en la que me hirieron en el pecho y en el brazo izquierdo, que me quedó inutilizado, y por ello también soy conocido como el Manco de Lepanto. This is all very interesting, but I would like to know more about your road. ¿Queréis saber más? Pues aquí os dejo, en este lugar del Maresme, de cuyo nombre no me importa acordarme, con un fragmento de mi más célebre historia.